Amén. Buenos días nuevamente, hermanos. Que el Señor les bendiga. Si usted nos visita hoy, nos da mucho gusto que pueda acompañarnos y nos encantaría poder comunicarnos con usted. Así que al final del servicio, allá atrásito va a haber una tableta y siéntase libre de ir a poner su información ahí para que podamos mantenernos en contacto. Pero bueno, mis amados hermanos, el día de hoy regresamos al Evangelio de Juan. El Evangelio de Juan, algunos tal vez sienten que ya pasó mucho tiempo. Han sido, para ser específicos, 3 meses que hemos estado fuera del Evangelio de Juan, pero creo yo que será de gran bendición el día de hoy que estamos regresando a este hermoso Evangelio. Y de hecho, la última vez que estuvimos en el Evangelio de Juan, paramos, pudiéramos decirlo así, en un lugar estratégico. Paramos en el capítulo 3, versículo 31 al 36. Y lo que hace el apóstol Juan en esta porción de la escritura es darnos un resumen de todo lo que él ha enseñado, de toda narración que él ha dado a lo largo del capítulo 1 hasta el capítulo 3, para que nosotros podamos refrescarlo en nuestras mentes y movernos hacia adelante. Así que si usted no estuvo con nosotros en los primeros sermones, no sienta como que algo le va a faltar, ya que el día de hoy el apóstol Juan nos presenta en estos versículos estas verdades que él ha declarado y mostrado hasta este punto en su evangelio. Así que si usted tiene su Biblia, le voy a invitar que se ponga de pie y busque Juan capítulo 3, versículo 31. Juan capítulo 3, versículo 31. Si alguien de ustedes no tiene Biblia, creo que el pasaje se estará poniendo en la pantalla y podrá seguirnos con su vista también ahí. Juan capítulo 3, versículo 31 al 36 nos dice de la siguiente manera: el que de arriba viene es sobre todos. El que es de la tierra es terrenal y cosas terrenales habla. El que viene del cielo es sobre todos. Y lo que vio y oyó, esto testifica, y nadie recibe su testimonio. El que recibe su testimonio, este atestigua que Dios es veraz. Porque el que Dios envió, las palabras de Dios habla, pues Dios no da el Espíritu por medida. El Padre ama al Hijo y todas las cosas ha entregado en su mano. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Vamos a orar. Señor, te damos muchas gracias por la palabra que nos permites leer en esta mañana. Gracias por el privilegio que tenemos de poder estudiar tu palabra, Dios, para poder ser bendecidos, transformados y renovados por medio de ella. Yo te pido, Señor, que trabajes en cada una de nuestras mentes, cada uno de nuestros corazones, para que tú, por medio de tu Espíritu Santo, en el poder de tu palabra, puedas hacer tu voluntad en cada una de nuestras vidas, Dios. Oh Padre, que en esta mañana, cuando este servicio termine, cada uno de los que estamos aquí presentes podamos salir dando gloria y alabanza a tu Hijo y a ti, Padre, por quien tú eres. Te pido, Señor, que tu palabra haga tu voluntad en nuestras vidas. Oh Padre, muchas gracias. Todo esto lo oramos en el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Pueden tomar asiento, hermanos? El Evangelio de Juan. El Evangelio de Juan es un evangelio extremadamente hermoso porque Juan solamente tiene un propósito a lo largo de todo el evangelio. Y es que tú y yo podamos llegar a conocer a Jesús, podamos llegar a creer en Él y por medio de esa fe podamos obtener la vida eterna. De hecho, el apóstol Juan, al final de su evangelio, él nos dice que este es el propósito por el cual lo escribió. Si nosotros vamos a Juan capítulo 20, versículo 30, el apóstol Juan nos dice lo siguiente: hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Verso 31, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. ¿Cuál es el propósito por el cual el apóstol Juan escribió este evangelio? ¿Por qué es que Dios desde la eternidad pasada decidió que un día inspiraría al apóstol Juan a escribir este evangelio?
para que tú y yo, que venimos a esta hermosa palabra, podamos llegar a creer en Jesús por medio de ella, y por medio de esa fe podamos tener vida. Oh, mi hermano y mi hermana, a lo largo de este recorrido de este evangelio aprenderemos muchas cosas. Aprenderemos historia de la iglesia. Ustedes conocen a su pastor. A veces me gusta entrar en palabras y significados, pero al final del día, mi hermano y mi hermana, si tú aprendes todo eso y no aprendes que Jesús es el Hijo de Dios y no llegas a creer en Él, de nada sirve lo que tú hagas en este lugar. Al final del día, el propósito principal de este evangelio es que tú y yo podamos tener vida. Esa vida que solamente se encuentra en Jesucristo. Nuestro pasaje de hoy es hermoso porque nos ayuda a ver una realidad extremadamente importante, y es esta: la supremacía del Hijo. La supremacía del Hijo. ¿Quién es el Hijo? Jesucristo. En nuestras vidas, cada uno de nosotros toma muchas decisiones, pero la razón principal o la decisión principal que tú y yo tomamos en nuestra vida es: ¿para quién vamos a vivir? ¿Vamos a vivir para nosotros? ¿Vamos a vivir para nuestros hijos? ¿Vamos a vivir para las riquezas? ¿Vamos a vivir para nuestras metas? ¿O vamos a vivir para las metas de alguien más? Pero la realidad es de que todos nosotros tomamos esa decisión. También hay otra decisión que tomamos tú y yo, y es esta: ¿a quién vamos a escuchar? ¿A quién vamos a tratar de entender? ¿Y a quién vamos a obedecer? Nuevamente, esa persona puede ser tú mismo, puede ser un partido político, puede ser una religión, puede ser una escuela, puede ser un libro, puede ser una filosofía, pero todos nosotros tomamos esa decisión. La intención que tengo hoy en esta mañana, mi hermano, y creo yo que la intención que Dios inspiró en el apóstol Juan para este pasaje, es que tú y yo, al tomar esa decisión, podamos ver cómo el Hijo, como Jesucristo, es mayor que cualquier otro hombre, es mayor que cualquier otra filosofía, es mayor que cualquier otro libro, y por lo tanto debemos seguirle a Él. Por lo tanto debemos creer en Él. Por lo tanto debemos obedecerle a Él. El apóstol Juan hace algo grandioso, y él nos da 6 razones por la cual el Hijo Jesucristo tiene supremacía sobre cualquier otro ser, sobre cualquier otra persona. Estas 6 razones son las siguientes. Número 1, el Hijo proviene del cielo. Número 2, el Hijo testifica la verdad. Número 3, la veracidad de Dios se confirma en el Hijo. Número 4, el Hijo tiene el Espíritu plenamente. Número 5, el Hijo recibió toda autoridad. Y todo esto, mi hermano, se junta para esta última razón: en el Hijo está la vida eterna. No hay otro lugar en el que tú y yo podemos obtener la vida. Déjenme les doy un poco de contexto. ¿Qué sucedió antes de que nosotros lleguemos al verso 31? Si bien recuerdan, o si han tenido la oportunidad en algún momento de leer el Evangelio de Juan, podrán saber que en el capítulo 3 Jesús tiene un encuentro con Nicodemo, y sucede esta conversación acerca de que Jesús era alguien que hacía señales de Dios, y Jesús le dice a Nicodemo: Nicodemo, tú no puedes ver el reino, tú no puedes entrar al reino de Dios si no nacieres de nuevo. Al final de esta conversación, Jesús alude a esta realidad, que solamente por medio de Él se puede encontrar este nuevo nacimiento. Solamente por medio de Él se puede encontrar la entrada al reino. Después de esto, se nos narra que Juan el Bautista continuaba su ministerio, y este es el dato muy importante para nosotros entender este pasaje. Y algo sucede. Los discípulos de Juan el Bautista vienen a él y le dicen: Juan, aquel del que tú diste testimonio, ahora está bautizando y todos van a él. Sucedió algo que sucede en muchas de nuestras vidas: la envidia o el deseo de poder sobresalir sobre de otros. Así que Juan el Bautista comienza a compartir con sus discípulos, y él les dice: yo solamente soy como el amigo del esposo. Yo me gozo en ver que el amigo obtiene a la esposa. Mi gozo en eso está completo. Es necesario que yo mengüe para que él, ¿qué?
crezca. Y ahí es donde nosotros entramos en el verso 31. Lo que Juan el Bautista estaba tratando de hacer es hacer entender a sus discípulos que su mirada no tenía que estar en él, sino que su mirada de ellos tenía que estar en Cristo. Juan el apóstol, el escritor de este evangelio, retoma la escritura y nos comparte estas razones, reforzando lo que Juan el Bautista acababa de enseñar a sus discípulos. Y la primera razón que Juan el apóstol da para que tú y yo pongamos nuestra mirada solamente en el Hijo es esta: el Hijo proviene del cielo. Verso 31 nos dice nuevamente: el que de arriba viene es sobre todos. El que es de la tierra es terrenal, y cosas terrenales habla. El que viene del cielo es sobre todos. ¿Qué es lo primero que Juan el apóstol nos dice acerca de Jesús? Que Jesús viene ¿de dónde? De arriba, de arriba. ¿A qué se refiere con esto? Se refiere al cielo, se refiere a la presencia de Dios, se refiere a todo lo divino. Lo que Juan está diciendo a sus lectores: el que viene de arriba es el que es sobre todos en relación a importancia, en relación a palabra, en relación a testimonio. El que viene de arriba es el único al que nosotros deberíamos de ver. La frase que usa aquí Juan, el que viene de arriba, es la misma que encontramos en Juan 3:3, cuando Jesús dice que es necesario que toda persona nazca de nuevo. Ahí en ese nacer de nuevo, detrás en el idioma original, encontramos la misma frase: de arriba. Es necesario, para que alguien entre al reino de los cielos, es necesario que nazca de arriba o que nazca de nuevo. Y he aquí lo que está diciendo Juan: delante de nosotros tenemos el que viene de arriba. Lo que Juan está diciendo es la única manera que un ser humano como tú y yo puede entrar al reino de Dios, puede llegar a conocer de Dios, es ¿cómo? Naciendo de nuevo. Y la única manera que tú y yo podemos nacer de nuevo es por medio de ¿quién? Del que viene de arriba. Oh, mi hermano, hoy en día hay demasiada filosofía, hay demasiado libro que trata de tomar nuestra atención y decirnos: mira aquí, aquí está la vida. Mira aquí, aquí está lo necesario para que conozcas de Dios. Mira aquí, si tú vienes a esta institución, si tú vienes a esta organización, si tú vienes a esta escuela, más lo que Juan está diciendo, necesitas al que viene de arriba. Todo lo demás que tú y yo podemos encontrar en este mundo está debajo de Cristo. ¿Quieres tú encontrar el verdadero propósito para tu vida? Necesitas a este Jesús que viene de arriba. Esta realidad Jesús mismo nos la enseñó en Juan 3:13. Jesús dijo lo siguiente: nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. ¿Tú quieres conocer la verdad? ¿Tú quieres conocer el propósito de Dios para la creación? ¿El propósito de Dios para tu vida? Tú necesitas al que viene de arriba. No importa lo que cualquier otra persona diga, no importa lo que cualquier otro hombre predique, necesitamos lo que viene de Cristo, porque solamente Él tiene la verdad. Esa es la luz de la que Juan habló en el capítulo 1, versículo 9, cuando él dijo: aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Jesús es la luz que vino de arriba para ti y a mí revelarnos toda la verdad. Por eso es que Juan dice lo siguiente: este es sobre todos. Ahora Juan hace algo interesante y él hace una comparación. Él dice lo siguiente en el verso 31: el que es de la tierra es terrenal y habla cosas terrenales. ¿Por qué es que Juan está diciendo esto? ¿Qué estaba pasando en aquellos días? Había multitudes que seguían a Juan el Bautista, había multitudes que seguían a rabinos, había multitudes que seguían a fariseos, a saduceos y a multitud de personas.
Pero lo que Juan está diciendo es, si tú verdaderamente quieres encontrar lo que conviene para tu vida, si tú verdaderamente quieres encontrar tu razón de vivir, tu razón de existir, tú necesitas algo diferente. Porque todo hombre que viene de la tierra, que es como tú y yo, habla ¿qué? Cosas terrenales. Ahora, esto no quiere decir necesariamente que hablan cosas malas, pero sí que no pueden hablar lo necesario para que tú y yo encontremos vida. Por esa razón, nuevamente vuelve a reiterar Juan el apóstol: el que viene del cielo es sobre todos. El que viene del cielo es sobre todos. ¿Quién es el más importante en tu vida? ¿A dónde vas cuando tienes un problema? ¿A dónde vas cuando necesitas una respuesta? Tal vez vas por el consejo de tu amigo. Tal vez vas por el consejo de tu amiga. Tal vez buscas en personas, en pagar, en que te den información. Pero lo que Juan nos está presentando es de que hay uno que es sobre todo eso. Y a ese uno es al que nosotros deberíamos de buscar. A Jesucristo, la luz que vino a este mundo. Pero no solamente Jesús, no solamente el Hijo es el que viene del cielo, sino también es el Hijo que testifica la verdad. Veamos el verso 32, lo que Juan continúa diciendo: y lo que vio y oyó, esto testifica, y nadie recibe su testimonio. Aquí se está poniendo interesante la cosa. Juan nos está diciendo, el que viene de arriba es sobre todos, y ¿sabes qué? Nos está diciendo todo lo que vio y todo lo que oyó allá arriba. Lo que Juan está diciendo, Jesús cuando vino en la carne, Él nos reveló la verdad absoluta de Dios. ¿Recuerdan lo que le decía a los fariseos? Escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que ¿qué? Que en ellas tenéis la vida eterna. Y ellas son las que ¿qué? Las que dan testimonio de mí. Lo que Juan está diciendo aquí es de que esta luz vino al mundo, pero ¿qué hizo el mundo? Decidió que no recibir su testimonio. La locura más grande de la historia. Viene el Hijo de Dios, viene Dios encarnado, la luz del mundo, a darnos la solución del pecado, a darnos el propósito de nuestra vida. Y he aquí nosotros hacemos ¿qué? No recibimos su testimonio. ¿A qué se refiere esta palabra recibir? No se refiere a cosas cómicas que hacemos hoy en nuestro día, de decir, oh sí, yo recibo tu palabra. Y todos los domingos vamos a la iglesia y decimos, oh sí, yo recibo tu palabra. Sino se refiere a una realidad más profunda, de creerla, de decir es verdadera, de decir es absoluta, y voy a vivir el resto de mi vida basado en esa verdad. Muchas personas recibieron la palabra de Jesús solamente de oído. ¿Se recuerdan las multitudes que venían a escuchar lo que Él enseñaba? Y Él les decía, ustedes están solamente aquí por la comida que les he dado. Muchas veces nosotros venimos a Jesús de la misma manera, proclamando recibir su palabra, mas en nuestros hechos y en nuestro corazón la negamos. Por eso es que Jesús en Juan 3:11, Él le dijo a Nicodemo, de cierto te digo que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos y no recibís nuestro testimonio. He aquí el Hijo de Dios revelándonos la verdad y nosotros tomamos la decisión de ¿qué? De no recibir su testimonio. Esa es la realidad que Juan nos reveló en Juan 1:10, cuando él dijo, en el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció, a lo suyo vino y los suyos no lo recibieron. Cada uno de nosotros es culpable de no haber recibido al Hijo. Y muchas veces, aún después de haber tenido este conocimiento, nos seguimos haciendo culpables de esto. Porque creemos decir que en Jesús está la vida, creemos decir que en Jesús está el poder, creemos decir que en Jesús es el Hijo de Dios, mas he aquí no recibimos
su palabra. Admiramos al hombre, seguimos al hombre como los discípulos de Juan el Bautista. ¿Qué hacían ellos? ¿Qué fue lo primero que hizo Juan el Bautista cuando vio a Jesús? He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Y qué hacen algunos de los discípulos? No, Juan, nosotros estamos contigo. Muchas veces hacemos eso. Vemos al Hijo de Dios, recibimos el Hijo de Dios, pero rechazamos su palabra. Esto es una tristeza muy grande. Pero hay una tercera realidad que Juan nos muestra aquí, y es esto, que la veracidad de Dios se confirma en el Hijo. El verso 33 nos dice: el que recibe su testimonio, este atestigua que Dios es veraz. Primero, Juan nos está hablando de aquellos que no reciben el testimonio, y ahora nos dice, pero aquellos que llegan a recibir su testimonio, lo que están haciendo es decir que Dios es veraz. ¿A qué se refiere esto? Esa palabra veraz tiene un tono jurídico. Es cuando alguien certificaba algo y decía, esto es verdad. Lo que Juan está diciendo es, cuando tú oyes al Hijo y tú crees en el Hijo, tú estás oyendo a Dios y estás creyendo en Dios. En otras palabras, tú quieres a Dios en tu vida, necesitas del Hijo, porque solamente por medio del Hijo tú puedes encontrar la verdad. Jesús dijo esto en Juan 12:48. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tienen quien le juzgue la palabra que he hablado. Ella le juzgará en el día postrero, porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. ¿Por qué es esto importante para ti y para mí? Vivimos en un mundo que está lleno de religiones, lleno de creencias. Aún dentro del cristianismo mismo hay aquellos que niegan que Jesús es el Hijo de Dios, que niegan que Jesús es el Dios encarnado. Y lo que Juan nos está compartiendo aquí, lo que Jesús nos está enseñando aquí, es de que cuando tú niegas al Hijo, tú estás negando al Padre. Cuando tú rechazas al Hijo, tú estás rechazando a Dios. Solo hay una manera en la que tú te puedes acercar a Dios, y es por medio del Hijo. Por esa razón, cuando tú recibes su palabra, cuando tú aceptas lo que Él enseña, tú estás diciendo que Dios es veraz, porque la única manera que tú exaltas a Dios y que tú le dices a Dios que Él es verdadero es por medio del recibimiento del Hijo. Pero lo negativo también es verdadero. Veamos 1 Juan 5:10. Aquí es del otro lado, cuando alguien no recibe o decide no creer en el Hijo. 1 Juan 5:10 nos dice: el que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Quiero que entendamos que cuando tú y yo rechazamos a Jesucristo, estamos haciendo algo muy grave. Estamos diciendo: Dios, tú eres mentiroso. Tú eres mentiroso. Cuando vivimos esa mentira en que yo voy a ir al cielo porque soy bueno, estás diciendo: Dios, tú eres mentiroso. Cuando tú dices: yo voy a ir al cielo porque nunca he matado a nadie, estás diciendo: Dios, tú eres mentiroso. Cuando tú rechazas que necesitas la sangre de Cristo en tu vida para ser perdonado de tus pecados, tú estás diciendo: Dios, tú eres mentiroso. Cuando tú dices: yo no necesito de la iglesia, yo no necesito aprender de la palabra, lo que tú estás diciendo: Dios, tú eres mentiroso. Porque solamente por medio de Cristo, tú y yo podemos venir a Él. Pero Juan nos da una realidad muy importante por la cual deberíamos de escuchar al Hijo. Y es la número 4. El Hijo tiene el Espíritu plenamente. Verso 34 continúa diciéndonos: porque el que Dios envió, las palabras de Dios habla, pues Dios no da el Espíritu por medida. Nuevamente, Juan está reiterando algo que ya dijo. Porque el que Dios envió, las palabras de Dios hablan. En otras palabras, Jesús no habla por sí mismo. Jesús no enseñó lo que Él quería enseñar. Él enseñó lo que Dios le dio para que Él enseñara. Pero lo nuevo que nos está diciendo a Juan aquí es lo siguiente. ¿Porque qué? Pues Dios no da el Espíritu
por medida. ¿Qué está sucediendo aquí? Tal vez es un poquito difícil de entender, pero lo que Juan el apóstol nos está diciendo es que Jesús el Hijo vino y Él nos ha hablado lo que Dios le dio que hablara, y todo lo que ha hablado es palabra de Dios. Cuando Juan dice que Dios no da el Espíritu por medida, Él está refiriéndose a esta realidad que encontramos en la Escritura. Y vamos a hablar de Sansón. ¿Se acuerdan de Sansón? Cómo Dios le dio esta fuerza extraordinaria. Pero ¿qué sucedió? Se cortó su pelo y ¿qué pasó? Se fue. Después Dios en su gracia, cuando él estaba atado en esos pilares, él ruega a Dios, él se arrepiente y Dios en su gracia nuevamente le devuelve la fuerza y Sansón hace lo que tenía que hacer. Esto también se ve de otra manera. Por ejemplo, los rabinos, el rabí Ajá, solía decir esto acerca de esto. Incluso el Espíritu Santo que reposa sobre los profetas lo hace con peso o medida. Un profeta hablando un libro de profecía y otro hablando 2 libros. Lo que Juan está diciendo junto con este hombre es de que Dios, cuando da su Espíritu, sí nos lo da, pero la realidad es de que nosotros como seres humanos no tenemos acceso total al poder de Dios. Sabemos que todo creyente tiene el Espíritu Santo de Dios, pero no por eso podemos hacer que este techo se despegue. ¿Lo tenemos con qué? Con medida. Mas he aquí Jesucristo, nos dice Juan el apóstol, Él tiene el Espíritu sin medida. La plenitud entera del poder de Dios, del Espíritu Santo de Dios, está en Jesucristo. En este mundo lleno de competencia, lleno de gente importante, lleno de filosofías, lo que Juan quiere que tú y yo entendamos es que en Jesucristo está la plenitud de la verdad de Dios. Ahí podemos encontrar todo lo necesario. Es lo mismo que nos dice Juan 1:14, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. ¿Había visto personas en el pasado que tenían gracia? Claro que sí. ¿Se acuerdan cuando David perdonó a Mefiboset y lo trajo y le dijo, todos los días de tu vida vas a comer en la mesa del rey? ¿Qué hay ahí? Gracia. ¿Se acuerdan cuando Moisés dio los 10 mandamientos, dio la ley de Dios? ¿Qué había ahí? Verdad. Mas he aquí en Jesucristo, Él está lleno de gracia y de verdad. En otras palabras, no hay mancha en Él, no hay pecado alguno, no hay imperfección alguna. En Él reside la plenitud del Espíritu. ¿Por qué? ¿Por qué razón? Nuestra razón número 5, el Hijo recibió toda autoridad. Verso 35 nos dice, el Padre ama al Hijo y todas las cosas ha entregado en su mano. ¿Cuántas cosas? Todas. ¿Por qué? Porque le ama. Tú y yo en este mundo gozamos de cierto tipo de autoridad. Algunos mandamos en nuestra casa. A algunos nos gusta pretender que mandamos en nuestra casa. Otros tal vez en nuestros trabajos. Somos gerentes, tomamos decisiones. En la iglesia eres líder de los que platican chismes o líder de los que enseñan algo. Y nos gusta disfrutar esta autoridad. ¿A quién no le gusta estar al lado de una persona importante? ¿Qué harás tú hoy si tal vez... Bueno, sé que como está la política, tal vez a algunos de ustedes no les gustaría eso, pero ¿qué harías tú si el presidente caminara por aquí? Muchos de aquí dirían, ay, ¿nos tomamos una foto? O tal vez un senador, o tal vez un artista. ¿Por qué? Porque nos gusta estar cerca de las personas que son importantes. Y aquí Juan nos está diciendo, yo les presento al más importante de todos, al que tiene toda la autoridad, el que ha sido amado por el Padre, a Jesucristo, el Hijo de Dios. ¿En dónde está tu mirada? ¿En dónde está tu enfoque? ¿A quién has decidido seguir? La realidad que Juan nos presenta aquí es que Dios ha dado a su Hijo y su Hijo viene del cielo, su Hijo habla la verdad, su Hijo confirma la veracidad de Dios, su Hijo tiene el Espíritu plenamente, su Hijo tiene toda la autoridad y por esa razón, aquí viene la realidad más importante de todas. El que cree en el Hijo, verso 36,
tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la ira. ¿Por qué nos está diciendo Juan esto? Si tenemos a un Jesús que vino del cielo, que habla verdad, que solo por medio de Él conoces a Dios, que solo por medio de Él conoces la palabra de Dios, que tiene el Espíritu Santo de Dios plenamente habitando Él, que es uno con el Padre, que tiene toda la autoridad. Si tenemos a ese Jesús delante de nosotros y decidimos no creer en Él, no tenemos la vida. Juan nos comienza diciendo: el que cree en el Hijo tiene la vida eterna. Solamente por medio de Jesús, tú y yo podemos tener la vida eterna. Muchas veces cuando pensamos en esa frase, vida eterna, nos volvemos un poco fantasiosos. Sí, se refiere a vivir la eternidad con Dios. Sí, se refiere a existir eternamente delante de Dios sirviéndole. Pero ¿sabes también qué significa? Encontrar la verdadera satisfacción en tu vida, encontrar el verdadero propósito por el cual vivir. ¿Sabes por qué personas multimillonarias, personas pobres, personas jóvenes, personas viejas se quitan la vida? Porque no tienen a Cristo. Porque si tuvieran a Cristo, lo tuvieran todo. ¿Recuerdan lo que Jesús dijo? Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. Si no tienes a Cristo, no tienes nada. Si tienes a Cristo, tienes la vida eterna. Jesús mismo lo dijo, Juan 14:6. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Solamente en Jesús tú puedes encontrar la vida. Ese es el mensaje de Juan. Ese es el mensaje de todo el evangelio de Juan. Ese es el mensaje aún de toda la escritura. Solamente en Jesucristo se encuentra la vida. Y si no tienes a Jesús, no tienes la vida. ¿Qué nos continúa diciendo el pasaje? Pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida. Se me hace muy interesante cómo lo dice Juan. El que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida. Hay dos cosas que están sucediendo aquí. Número uno, rehusar es algo que tú haces intencionalmente. Lo que Juan nos está revelando es la naturaleza humana caída que cada uno de nosotros tiene. Por naturaleza, rehusamos venir a Dios. Pablo lo decía de esta manera: estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Un acto de desobediencia. Pero lo segundo que Juan nos dice aquí es que no verá la vida. Ahora, si tú prestas atención a las palabras, hay algo muy curioso que está diciendo aquí Juan. Literalmente te está diciendo que tú no tienes la vida y ni siquiera la puedes ver. ¿Cómo está eso? ¿Qué no estoy respirando? Tal vez tú digas: yo no tengo a Cristo, pero heme aquí, estoy sentado, mi corazón está latiendo, mi estómago está rugiendo y estoy a punto de ir a comer. ¿Cómo es que no tengo la vida? La realidad, mi amado y mi hermano, es de que aunque tu corazón palpite, aunque tu estómago ruja, si tú no tienes a Cristo, estás muerto en tus delitos y pecados. Ese es el mensaje de Juan. Sin Jesús, tú y yo estamos muertos. Tenemos la apariencia de que estamos vivos, pero la realidad es que simplemente, pudiéramos decirlo de esta manera, somos zombies espirituales que caminamos, que nos movemos, mas aquí no hay vida en nosotros. Pero ¿sabes qué sí hay en nosotros? Si tú no tienes a Cristo en tu vida, termina diciéndonos el verso, sino que la ira de Dios está sobre él. Hay dos cosas en este mundo que toda persona tiene, pero solamente puedes tener una. O tienes la vida que está en Cristo Jesús, o tienes la ira de Dios sobre ti. La ira de Dios porque eres pecador. Desde el primer momento que pudiste tomar una decisión, tu decisión fue pecar contra Dios, fue rechazar al Señor, y he aquí la ira de Dios está sobre ti.
Muchas veces en nuestros tiempos nos gusta minimizar eso. ¿Qué significa la ira de Dios? Oh, que nunca voy a ver a Dios. Déjame te leo unos pasajes que te van a ayudar a entender un poco más qué significa tener la ira de Dios sobre de ti. Comencemos con Juan 3:18, algo que Jesús dijo en este capítulo. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Tener la ira de Dios significa estar condenado. ¿Qué es una persona condenada? Una persona condenada es alguien que está esperando la ejecutación de su sentencia. Yo no sé si tú has escuchado cuando una persona asesina a alguien y recibe la pena de muerte. Esa persona pasa a ser condenado. Todavía no lo han matado, pero ya está condenado esperando la ejecutación de su sentencia, que es que la muerte. De la misma manera, cuando tú no tienes a Jesucristo en tu vida, lo que nos enseña la palabra de Dios es de que tú estás condenado. Sigues vivo, pero ya has recibido tu condena y simplemente como una persona que está en la lista de pena de muerte, estás esperando que llegue el día que la ira de Dios sea ejecutada sobre tu vida. Pero ¿cómo se ve esto? ¿Cómo sucederá esto? Juan 5:28 nos dice, no os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Y los que hicieron lo bueno, ¿sabes qué es lo bueno? Creer en Jesucristo. Saldrán a resurrección de vida. Mas los que hicieron lo malo, ¿sabes qué es lo malo? Aparte de toda la inmundicia que has hecho, lo peor es no creer en Jesucristo. Ellos saldrán ¿para qué? Resurrección de condenación. ¿Y cómo se ve esta condenación? Mateo 25:41. Entonces dirá también a los de la izquierda, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Verso 46. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. No tener a Jesucristo en tu vida no significa que un día vas a dejar de existir. Significa que un día existirás perpetuamente pagando por el precio de tu pecado. ¿Y sabes cuándo vas a terminar de pagarlo? Nunca. Porque un Dios tan perfecto, tan soberano, si infringes su ley, el único castigo justo que puedes recibir es la muerte eterna, el sufrimiento eterno, apartado de Él para siempre, por toda la eternidad. Mas he aquí la luz que nos presenta Juan el apóstol es que un día Jesucristo, la luz de este mundo, vino a nosotros, nos dio la verdad, vivió la vida que tú y yo no podemos vivir, murió la muerte pagando el precio que tú y yo no podemos pagar y resucitó de los muertos dando la esperanza que tú y yo no podemos obtener en ningún lugar. Por esa razón Juan nos dice que el que cree en el Hijo tiene la vida, porque por medio de Jesucristo tú y yo podemos ser perdonados de todos nuestros pecados. Esa es la belleza del evangelio, mi hermano. En Jesucristo encontramos la vida. ¿Y sabes qué tenemos que hacer? ¿Sabes qué tenemos que hacer tú y yo para obtener esto? Hay un pasaje hermoso en la Escritura que nos da la realidad de esto. Si Dios ha obrado en tu corazón, si Dios te ha ayudado a ver esa realidad, si ha soplado vida en tu mente para abrir los ojos y darte cuenta que estás en pecado y necesitas a Cristo desesperadamente, esto es lo que tienes que hacer. Isaías 45:22. Mirad a mí y sed salvos, todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. ¿Qué tenemos que hacer? Mirad a Dios. Por medio de la enseñanza del Nuevo Testamento podemos entender que eso significa poner nuestra fe en Jesucristo, en su obra soberana, en su transformación radical de cada uno de nosotros. ¿Y qué obtenemos al hacer eso? ¿Qué nos da Dios? Salvación. No porque lo merezcamos, no porque no lo hayamos ganado, sino porque Dios es bueno.
Así que me gustaría hacerte la misma pregunta con la que comencé. ¿A quién estás siguiendo? ¿En quién estás poniendo tu fe? ¿A quién acudes tú cuando necesitas alguna respuesta? ¿A un libro? ¿En quién estás poniendo tu fe para la paz de este mundo? ¿En un presidente? Necesitas a Jesucristo. Todo hombre tiene que menguar para que Jesucristo sea exaltado. Ese es el mensaje de Juan el apóstol, mis amados hermanos. Este recorrido del Evangelio de Juan creo que será de gran bendición para cada uno de nosotros. Pero lo más importante es que tú y yo creamos en el Hijo. Pónganse de pie, vamos a orar.